Ahora sí, vamos a desarrollar la unidad 8 y vamos a hacer el esfuerzo de llegar a la unidad 9. Vamos a ver cómo se nos da el desarrollo de esta unidad. A partir de la unidad 8, ya la unidad 13, que es la última unidad del contenido programático, es sensiblemente más sencillo que las unidades anteriores. Deja de ser tan teórico y pasa a ser un poco más práctico, un poco más conceptual la unidad que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Acá vamos a tocar el desarrollo de la investigación dentro de la unidad número 8. Vamos a entender que primero que nada el diseño de la investigación se elabora, se trabaja en el paso número 6 dentro de nuestro circuito de investigación científica. Inmediatamente después de establecer las hipótesis y ver las variables cuantitativas y cualitativas, es donde ya se selecciona el diseño de la investigación, ¿verdad? Y vamos a ver al diseño, vamos a ver el concepto del diseño y vamos a ver la utilidad del diseño, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el diseño? Y el diseño es el plan, ¿verdad? El diseño es la estrategia que vos concebís. ¿Para qué? Para obtener la información que necesitas en tu investigación. Es la estrategia que vos vas a llevar a cabo para conseguir esa información. Ese es tu diseño. El diseño, a su vez, señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos, dice. Contestar las interrogantes planteadas y analizar con certeza la hipótesis. ¿Qué es lo que nosotros hacemos al iniciar la investigación científica? ¿Cuál es nuestro primer paso? Es delimitar el problema. Ahí nosotros delimitamos el problema, elaboramos los objetivos generales y específicos. Después, en otros pasos, confeccionamos lo que es la hipótesis a partir de la lectura del marco teórico. Y ya también el diseño nos va a permitir, de cierta manera, alcanzar esos objetivos, contestar esas preguntas. O sea, un buen diseño nos va a permitir contestar las interrogantes que nos planteamos en los primeros pasos de nuestra investigación. Entonces, es muy importante que el diseño, que la estrategia para obtener la información sea la correcta. Si el diseño está bien concebido, el producto final de un estudio, o sea, los resultados, tendrá mayores posibilidades de ser válido. O sea, si yo encamino mi diseño de una manera correcta, es muy probable que el conocimiento o la información que yo llegue a recabar sea lo más acertada posible. La precisión de la información obtenida puede variar en función al diseño o la estrategia, ¿verdad? El diseño es esa hoja de ruta que me va a permitir contestar mis interrogantes y llevar a cabo una investigación que me permita, ¿qué cosa? Responder las interrogantes. Lo central que nos va a ayudar que nos va a permitir identificar qué es el diseño es el plan o estrategia concebida para obtener la información que se requiere en la investigación. Ese es el concepto central del diseño que tenemos que manejar. Todo lo demás es importante, sí, pero es accesorio. Y acá tenemos dos tipos de diseños posibles dentro de la investigación, ¿verdad? Tenemos el diseño experimental y tenemos el diseño no experimental. Vamos a ver que la manera en la que se encaran estos dos tipos de investigaciones, estos dos tipos de diseño, son sumamente diferentes, son sumamente identificables, ¿verdad? Cuando hablamos de un diseño experimental, generalmente estamos hablando de manipulación de variables, porque justamente de ahí viene su nombre, es experimental. Se experimentan con las variables, se manipulan las variables en el diseño experimental. De modo contrario, en los diseños no experimentales no existe tal manipulación de las variables. ¿Por qué? Porque la cosa ya está dada. El investigador en los diseños no experimentales se limita a estudiar algo que ya sucedió.
el investigador no tiene injerencia, no tiene participación en la manipulación de la variable. La variable ya sucedió, ya se produjo el resultado, él nada más se dedica a estudiar lo que ya sucedió. Esa es la fundamental diferencia entre un diseño experimental, en donde vos experimentás, en donde vos manipulás la variable, y en el diseño no experimental, en el que vos no manipulás la variable. Ahora vamos a ver qué es un experimento, ¿verdad? Vamos a entender qué se entiende por experimento. Y dice, aquella clase de experiencia científica en la cual se provoca, o sea, se experimenta deliberadamente algún cambio y se observa e interpreta su resultado con alguna finalidad cognoscitiva. Este es el concepto de Mario Bunge. Entonces, cuando hablamos de experimento, y voy a poner un ejemplo seguramente un poco burdo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de experimento, lo que estamos intentando decir es que yo tengo una variable independiente y tengo una variable dependiente. Cuando yo manipulo mi causa, naturalmente el efecto de esa causa va a variar. Entonces yo estoy experimentando. Si yo tengo, y voy al ejemplo burdo, si yo tengo agua y café y pongo mi variable independiente es el café y la variable dependiente es el agua, el resultado va a ser un café. O sea, si yo tengo granos de café, que es mi variable independiente, y tengo agua, que es mi variable dependiente, la resultante va a ser café. Ahora bien, si mi variable independiente no es café, es arroz, y también lo mezclo con el agua, el resultado va a ser otro, porque yo estoy manipulando esa variable independiente que es la causa. El ejemplo es muy burdo, ya sé, es muy no es muy agraciado, pero lo que intento decir es que cuando se manipula la causa es cuando el efecto es distinto. Ese es el proceso de experimentación. Y acá vemos las características de un experimento. Manipular deliberadamente una o más variables independientes. Cuando hablamos siempre, esto es así, invariables. Cuando hablamos de variables independientes, estamos hablando siempre de las causas. Nada más que de las causas. Lo independiente siempre es la causa. Lo dependiente es el efecto, porque depende, la variable depende de la causa. Entonces, si la variable depende de la causa, esa variable dependiente se llama efecto. También se caracteriza por analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, que son los efectos, que es la consecuencia, dentro de una situación de control por parte del investigador. Saliendo un poco del ámbito del derecho, nosotros vemos, por ejemplo, que en química o en física existe o se practica mucho este tipo de investigación experimental, ¿verdad? En donde intencionalmente, en donde deliberadamente se produce o se provoca un cambio en la variable independiente. O sea, se manipula la causa para lograr diferentes efectos, distintos efectos. Esa es una característica inherente del método experimental, del diseño experimental. Primer requisito del experimento: manipulación intencional de la variable. Es lo que estamos diciendo. Manipular la variable es lo que le caracteriza al diseño experimental. Manipular es hacer variar o dar distintos valores a la variable independiente. Es la supuesta causa o condición antecedente en una relación entre variables. Y vamos a tratar de dar un ejemplo que tenga que ver con el derecho o que tenga que ver con la ciencia social. En teoría,
más educación es igual a menos delincuencia o a menos corrupción. En teoría, es una teoría. Entonces, ¿cuál es mi variable independiente? ¿Cuál es mi causa? La educación. La educación es lo que yo estoy manipulando. ¿Para qué? Para conseguir un efecto diferente. Más educación, menos delincuencia. Menos educación, más delincuencia. Entonces la educación en este momento, dentro de mi experimentación social, es mi variable independiente. Al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente, o sea, el consecuente. En el ejemplo que vi, ¿cuál es el consecuente? La delincuencia, la corrupción. Es eso lo que va a variar en función a qué? A más o menos educación, a que yo manipule esa causa. Más o menos educación va a dar más o menos delincuencia o corrupción. Supone al menos un grupo experimental al que le vamos a denominar X1 y un grupo de control X0. Pero no quiero que se queden con esto porque esto no va a salir en el examen. Lo que quiero que sepan, que es lo central, es que el diseño experimental es aquel en el que se manipulan las variables. Y tenemos dos tipos de variables: la independiente, que es la causa, y la dependiente, que es el efecto. La manipulación de la causa es la que produce distintos efectos. Nada más. Todo esto se da dentro de ¿qué? Dentro de un ambiente de control. Eso es lo que tenemos que saber. Ese es el caracú del diseño experimental. Y vamos a ver los grados de manipulación de la variable independiente, que es la variable que tenemos que modificar, que tenemos que manipular, ¿verdad? La causa. Y tenemos dos grados: manipulación presencia-ausencia. A uno de los grupos que participan en el experimento se lo somete a la variable independiente y al otro no. Luego los dos grupos se comparan para ver si en algún grupo fue expuesto la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. O sea, yo tengo dos grupos distintos y vamos a usar el ejemplo de la educación. Al grupo A yo le di más educación que al grupo B. Entonces lo que yo voy a hacer es, yo tengo dos grupos de 10 personas y al grupo A de 10 personas le di más educación que al grupo B. Entonces lo que observo que es, comparo la consecuencia, comparo los resultados. Aquí tenemos un ejemplo en el PPT luego. En una investigación que pretende determinar si el contenido violento de ciertos programas televisivos genera con el tiempo conductas agresivas de ciertos niños, un grupo de niños expuesto a la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente acá? Contenido violento de ciertos programas televisivos. Mientras que al otro grupo no. Entonces yo le someto a la variable independiente a esta gente, a los programas sumamente violentos, ¿verdad? Y al otro grupo no le someto a esa variable. Entonces ahí es cuando yo puedo observar el resultado, si realmente los programas violentos causan o no un efecto en esos niños. Comparo los resultados. Después tenemos la manipulación de más de 2 grados. Empleado del anterior ejemplo, además se quiere saber si la relación causa-efecto entre ambas variables es progresiva, en el entendido de a más programas violentos, más violencia desarrollan los niños. En el ejemplo 1 nosotros vimos solamente programas violentos, el contenido violento. Acá estamos viendo, vamos a agregarle más programación violenta. O sea, hay más variables independientes. A ver si esto afecta o no a los resultados. Si esto determina un cambio en la conducta más severo en los niños. Entonces, a partir de manipular yo mi variable independiente es que yo puedo observar estos resultados. Los resultados que son la variable independiente, la conducta delictiva de los niños o las conductas agresivas en ciertos niños. El segundo requisito en una investigación experimental, medir el efecto, ver las consecuencias, la observación y la medición del efecto en la variable dependiente. Esta medición debe ser válida a través de un instrumento confiable. O sea, cuando yo realizo mi experimentación,
y tengo los efectos o produzco los efectos en mi investigación, en mi experimentación, perdón, tengo que utilizar los métodos correctos de observación y medición o los instrumentos correctos para la observación y la medición de esos resultados. Si no podemos asegurar que se midió adecuadamente, los resultados no servirán y el experimento será una pérdida de tiempo. De ahí la importancia de la observación y la medición. ¿De qué? De la variable dependiente del resultado. Tanto a la hora de manipular mi variable independiente, que es mi causa, como a la hora de observar mi variable dependiente, que es mi efecto, tengo que utilizar los instrumentos o instrumentos confiables. Porque si no, mi experimentación no sirve, no es válida. El último factor que es súper importante, el control de la situación. Porque si yo no estoy en un ambiente controlado, pueden existir variables extrañas que pueden influir sobre el resultado. Pero esa variable extraña yo no la conozco, no la estoy considerando. Entonces, sumamente importante manejar estos tres aspectos de la investigación experimental. Las variables independientes, o sea, la manipulación de las variables, la observación de los resultados y el control de la situación. Eso es lo que le caracteriza a un experimento. Y cuando digo experimento, yo por lo menos me imaginaba una sala de experimentación así química, ¿verdad? Cuando hacen experimentos químicos. ¿Qué es eso? Es un ambiente controlado, sumamente controlado, donde se manipulan ¿qué cosa? Algunos componentes químicos buscando producir efectos. Entonces, ese ejemplo es muy gráfico y les va a servir para identificar a un método experimental, a un diseño experimental, perdón. El experimento en las ciencias sociales. Y acá, esto salió en el examen. Es muy importante, habiendo dicho lo del control de la situación, entender que la ciencia social es demasiado amplia, hay demasiados factores que considerar. O sea, un ser humano es la suma de todo lo que vivió, de su entorno, de millones de factores. Hay una infinidad de factores. Por eso, cuando hablamos de experimentos en ciencias sociales, tenemos que considerar que la complejidad y la variabilidad de las circunstancias de la vida social impiden controlar las condiciones en que se desarrolla el experimento. O sea, es muy difícil en ciencias sociales tener un completo y absoluto control del ambiente en donde se realiza el experimento, por la variabilidad del contexto. Control que resulta imprescindible para averiguar si existe una relación de causalidad entre el estímulo experimental y la realidad observada, pero es sumamente difícil. Esa variabilidad no permite generalizar los resultados. O sea, si yo hice una experimentación dentro de un círculo determinado de personas para medir una conducta, esos resultados difícilmente pueda yo aplicarlos o generalizar esos resultados. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas tiene ciertas características, tiene ciertas particularidades. Y esas particularidades, esos factores, no me permiten generalizar los resultados. Hay muchos factores individuales y colectivos, contextuales, sociológicos, etnográficos, de todo. Entonces es muy difícil que los resultados de este estudio yo les pueda llevar y generalizar en todos los otros estudios. No, en ciencias sociales no ocurre eso. En química seguramente sí. Si siempre mezclas H2, le pones 2 hidrógenos y 1 oxígeno, siempre vas a tener agua, que es la fórmula química del agua, H2O. 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Eso da agua. Pero en ciencias sociales no funciona así, porque el contexto es muy variable. Eso es importante saber, porque es una pregunta que salió en el examen.
Y acá hay algunos ejemplos, son ejemplos nada más de experimentos relacionados con la psicología social, ¿verdad? Eso, a modo de ejemplo. ¿Cuál es la utilidad del diseño experimental en el derecho? Porque acabamos de decir, es muy difícil aplicar los resultados de una investigación, de un diseño experimental o generalizar esos resultados. Entonces, ¿cuál es la utilidad del diseño experimental en el derecho? Y puntualmente dice, podría o puede resultar útil para proporcionar información fiable sobre la eficacia de una regulación jurídica, por ejemplo. O sea, una norma que se hace vigente en un tiempo y espacio específico y se evalúa o se evalúan los resultados, la eficacia. En lógica jurídica era que estudiamos eso. Si la norma era eficaz o ineficaz, la prescriptividad de la norma. Si la norma si tenía un alcance positivo o si no servía de nada la norma. Porque ¿cuál es la finalidad de la norma? ¿Para qué sirve la norma? Para regular la conducta humana. Entonces, a ver si la norma tenía realmente o producía realmente su finalidad. Es un instrumento valioso en la construcción de teorías que estudian las interacciones entre las normas jurídicas y la realidad social. Esa es la teoría de la consecuencialista del derecho. O sea, el diseño experimental tiene una utilidad en el derecho, ya sea para la eficacia de una norma jurídica, para medir la eficacia o para la construcción de teorías. Para entender cómo interactúa la norma con la realidad. Entonces, para eso es útil, dice Bunge, el diseño experimental en el derecho. Ahora salimos y terminamos con el diseño experimental. Ahora vamos a entrar en los diseños no experimentales. Ok. Diseños no experimentales. Investigación en donde no se hace variar intencionalmente las variables independientes. O sea, esta es la principal y fundamental diferencia. En el diseño no experimental no se experimenta, por lo tanto no se hace variar, no se manipula, las variables independientes. Este diseño es apropiado para variables que no pueden o deben ser manipuladas o resulta complicado hacerlo. O sea, cuando yo no estoy en calidad como investigador de manipular las variables o que es muy complicado. Para ese tipo de investigaciones puedo usar el diseño no experimental, en donde yo no puedo, es muy difícil que yo pueda manipular esa variable. Se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, ex post facto, cómo sucede. Vos observás lo que está sucediendo. No se provoca ni se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes. Se observa la fotografía de lo que ocurrió. Las variables independientes ya han ocurrido, no puede ser manipulada. El investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no pueden influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. O sea, se estudia una situación ya dada. Se estudia algo que ya sucedió. El investigador no tiene nada que hacer si es que intenta manipular variables, porque esto ya sucedió. Él lo único que va a estudiar es el evento ya sucedido. La causa y efectos ya acontecidos, por fuera de su intención de manipular. Él no puede manipular porque eso ya pasó. Ya acá no se ve, espera que voy a... Dice tipos... Dios mío. Vos sabés que no veo. Espérame. Yo tampoco veo. Espérame que acá un inconveniente técnico. Espérame. ¿Hay mosquito?
¿Cómo hago para ver acá, che? ¿Está en blanco o qué? No se ve nada. Espérame. Viste que él subía. Sube PT así, no se ve nada. Espérame. Selecciona todo el texto y pega en tu... puedo. Espera que... En este cuadro que no se puede visualizar muy bien, lo que dice es tipos de diseño no experimentales. Vamos a hacer una suerte de mapa conceptual mental. Nosotros dijimos que los diseños de investigación se dividían en dos: lo experimental y lo no experimental, ¿verdad? Lo no experimental, a su vez, se divide en dos. Los diseños no experimentales pueden ser transeccionales o transversales y longitudinales. O sea, cuando hablamos de investigación con un diseño no experimental, podemos dividir en dos clases o dos tipos de diseño no experimental: lo transeccional o transversal y lo longitudinal. Es bastante sencillo de comprender. Van a ver ahora. Cuando hablamos de diseño no experimental, ¿qué era lo que estábamos mencionando nosotros? Que no se puede manipular las variables. ¿Qué estamos estudiando? Ya está hecho, ya sucedió, ya pasó. El investigador no puede manipular nada. Entonces, en este tipo de investigaciones se subdividen otra vez en investigaciones transversales o transeccionales, también se les llama. O sea, que recolectan datos. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Qué es lo que marca la diferencia? La recolección de datos. Eso es lo que nos va a dar a entender si es transeccional o si es longitudinal. Cuando es transeccional o transversal, recolecta datos en un solo momento, o sea, quita una foto. Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Esa es la investigación transeccional o transversal. Ejemplo: investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en Asunción en el 2019. Es una medición única. Yo tomé la foto del 2019 y es eso lo que yo voy a estudiar. Es una foto de un solo momento. ¿Cuál es el solo momento? El año 2019. Y a partir de ahí voy a empezar a estudiar qué variables ocurrieron, cuáles fueron sus resultados, etc. Pero no voy a experimentar, voy a estudiar lo que ya pasó en el 2019. Estamos en 2023 ya. Yo ya no puedo manipular lo que ya sucedió, pero sí puedo estudiar las causas y qué consecuencias tuvieron esas causas. Eso sí puedo hacer. Entonces, cuando hablamos de diseño no experimental, transeccional o transversal, hablamos de que los datos para esta investigación son recolectados en un solo momento. Es una fotografía de la situación. Y a partir de ahí yo elaboro mi investigación. ¿Sí? Otra vez, los diseños transeccionales se subdividen en dos. Pueden ser descriptivos o correlacional causal. Yo tengo un diseño no experimental en el que no puedo manipular variables. Y ese diseño no experimental es transeccional, es la fotografía del momento. Esa fotografía puede servir para dos cosas: para describir y para establecer relación causa-efecto. Cuando estudio los diseños transeccionales descriptivos, dice, tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores que se manifiestan una o más variables. En un grupo de personas u objetos miden y describen una o más variables y la describen. Naturalmente, las hipótesis que establecen son también descriptivas. O sea, este tipo de investigaciones lo que buscan son describir situaciones. ¿A partir de qué? A partir de haber tomado una fotografía, de haber recolectado datos de un solo momento.
Por eso es un diseño no experimental. ¿Crees que prenda el aire? Ejemplo, una encuesta nacional de opinión sobre las preferencias de los votantes paraguayos para presidente de la República en Gran Asunción en 2022. Yo le quité una fotografía o recopilé datos de un solo momento para describir qué cosa, la opinión y la preferencia de los votantes paraguayos. Yo quiero describir una realidad, ¿no? Quiero comunicar. Ese es el diseño no experimental, transaccional, descriptivo. Ahora bien, vamos a la segunda división. Vamos a ver el diseño no experimental, transaccional, correlacional, causal. Y el nombre ya te dice todo. Describe no conceptos, categorías, objetos ni variables individuales, sino sus relaciones en un momento determinado, sean puramente correlacionales o sea del tipo causal. Ejemplo, una investigación que pretende indagar cómo es la relación, esta es la palabra clave, entre la desocupación y criminalidad en Gran Asunción en 2022. O sea, cuando yo tengo una investigación no experimental, ¿qué dijimos que es la no experimental? No puedo manipular variables. Y otra vez esa no experimental, estoy estudiando la transaccional. ¿Qué es la transaccional? Una fotografía del momento. Es la recolección de datos en un momento específico, en un único momento. Y a otra vez con un fin de establecer ¿qué cosa? Relaciones en un momento determinado. Por eso se llama correlacional causal. Esa es la diferencia con el no experimental, transaccional, descriptivo. El descriptivo no tiene la necesidad de establecer relación causa-efecto. Lo único que intenta es describir, comunicar, manifestar cómo actuaron las variables. Esa es la principal diferencia entre el diseño no experimental, transaccional, descriptivo y en el diseño no experimental, transaccional, correlacional, causal. Uno describe, uno comunica resultados y otro establece relaciones de causa y consecuencia. Ahora, salimos de lo transaccional. Estábamos en el diseño no experimental. Del diseño no experimental nos fuimos a lo transaccional. De lo transaccional dividimos descriptivo y correlacional causal. Ahora, estamos en el no experimental. Salimos de lo transaccional y nos vamos a lo longitudinal. Vamos a ver los diseños longitudinales. Cuando hablamos de diseños no experimentales pueden ser dos. Dijimos la primera, que es la que acabamos de estudiar, la transaccional, y la segunda es la longitudinal. A diferencia de la transaccional, que era la fotografía del momento, la longitudinal analiza los cambios a través del tiempo. Esa es la principal diferencia. En determinadas variables o en relaciones entre estas. Recolectan datos en puntos o periodos específicos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Ejemplo, una investigación que busca analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en Asunción. Cuando hay un periodo espacial de tiempo, 5 años, 2 años, 6 meses, la investigación es no experimental, longitudinal. Cuando la investigación
estudia un solo año o un solo evento o recolecta datos de un momento específico es transeccional. Y si intenta describir, es descriptiva. Si intenta establecer causa-efecto, es correlacional causal. Estoy haciendo este ejercicio mental para que vayamos ubicándonos en tiempo y espacio. Entonces, continuando con la investigación no experimental, longitudinal, se analizan cambios a través del tiempo. Esa es la palabra clave, es la diferencia más notable con la no experimental transeccional. Y otra vez, los diseños no experimentales longitudinales se dividen en tres: de tendencia, de evolución de grupo y de panel. Es bastante fácil. Qué fácil. Diseño experimental, diseño no experimental. Ahora vamos a agarrar lo no experimental. No experimental, transeccional, longitudinal. Transeccional se divide otra vez: descriptivo, correlacional causal. Ahora vamos a lo longitudinal. No experimental, longitudinal. De tendencia, de evolución de grupo y de panel. ¿Qué son los diseños longitudinales de tendencia? Son aquellos que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general. De tendencia. ¿Qué es la tendencia? Son cambios que se van dando. La tendencia es lo que va variando. Ejemplo, una investigación para analizar si existen cambios en la actitud hacia la despenalización del consumo de cannabis por parte de los paraguayos. Este ejemplo va a salir del examen. Ahora que leí me acordé. Así mismo. ¿A qué tipo de diseño corresponde el siguiente ejemplo? Y cuando te va a poner una investigación para analizar si existen cambios en la actitud hacia la despenalización y el consumo de cannabis por parte de los paraguayos. ¿Qué es? Es un diseño no experimental, longitudinal, de tendencia. Luego tenemos los diseños longitudinales de evolución de grupo, o sea, de estudios cohort. Examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. ¿Cuál es la diferencia entre la tendencia? En la tendencia se estudia la población en general. En el cohort, grupos específicos. Estudian más o menos lo mismo en cuanto a la forma, pero el objeto de estudio es diferente. En el de tendencia se estudia a la población en general, y en la evolución de grupo se estudia grupos específicos, subpoblaciones. Su atención son las cohort. ¿Y qué son cohort? Grupos de individuos vinculados de alguna manera, generalmente la edad, por ejemplo. Ejemplo, formado por las personas que nacieron en 1950 en Paraguay, personas que se casaron durante 1980 y 1981. Esos son los cohort, son los grupos. Y el de panel son similares a los dos casos de diseños vistos anteriormente, solo que el mismo grupo de sujetos es medido en todos los tiempos y momentos. Ejemplo, una investigación que observa anualmente por espacio de 5 años los cambios en las actitudes de un grupo de ejecutivos en relación con un programa para elevar la productividad. Cada año se observará la actitud de los mismos ejecutivos, no solo la población o subpoblación en la misma, sino también los individuos que la componen. O sea, yo sé que puede parecer confuso, a mí también me confundí. Cuando yo hablo de diseños longitudinales, directamente tengo que dividir en tres: tendencia, cohort y panel. Tendencia, población en general. Cohort, grupos específicos. Panel
se estudia un mismo grupo de sujetos. ¿Sí? Es más específico todavía que el de grupos, el de cohorte. Y a ese mismo grupo se le estudia en todos los momentos. Son diseños específicos que se elaboraron para ciertos estudios y estudios. Siempre se le va a estudiar a Juan, a Carlos y a Ricardo. Es una forma, un diseño mucho más específico que el de grupos, el de cohorte. Y ni qué decir el de tendencia. Tendencia para la población en general. Cohort, grupos específicos. Pueden ir variando, pero son grupos. Panel, un grupo específico. Siempre son los mismos son los estudiados. ¿Sí? Ahí terminamos. Sí. Una pregunta. Señora, terminamos la unidad. Sí. Sí, una pregunta quería hacer. En el último, que es el diseño longitudinal de panel, hay, ¿verdad que siendo un grupo específico en diferentes momentos es lo que le aplica, ¿verdad? Sí. La investigación. Exacto. La investigación longitudinal se caracteriza por el estudio en diversos momentos. Por eso de ahí su nombre longitudinal. Estudia a través del tiempo. La evolución, en este caso, de un grupo de sujetos. Entiendo, gracias.